Oye, bueno, eso por una parte, mi estimado Víctor, y por la otra, nos vienes a presentar tu libro, Montesquieu y la construcción de la paz internacional. Sí, ¿De qué va? estoy muy contento. Es mi más reciente publicación. Ok. Es la casa editorial Notas Universitarias. De hecho, vamos a regalar un ejemplar, ¿no? Para Ah, quien nos mira. responda una pregunta. Voy a lanzar la pregunta de una vez para que nuestro público nos la pueda contestar en Twitter. Mi Twitter es @arbitrus1805. Lo vuelvo a decir porque si alguien no lo pudo anotar. @arbitrus1805. Y la pregunta es la siguiente. Dado que el libro está titulado Montesquieu y la construcción de la paz internacional, es un texto que aborda el fenómeno de la guerra y la paz, la pregunta es, ¿quién era el presidente de México cuando empezó la guerra con los Estados Unidos? Ok. Te cuento un poco de este libro, Manuel. En el ámbito de las relaciones internacionales hay una teoría que se conoce como la teoría de la paz democrática, Ujú. que parte de un estudio que se hizo en el siglo XX que arrojó un resultado muy curioso. Por alguna razón que todavía no tenemos muy clara, las democracias, los gobiernos democráticos, tienden a declarar menos la guerra que regímenes dictatoriales, que Ok. regímenes oligárquicos. Y hubo en el siglo XX muchas teorías en torno a por qué ocurría este fenómeno. ¿El siglo XX? En el siglo XX. Ujú. Hubo algunos autores que sugirieron, bueno, la naturaleza propia de la democracia, contrario a las monarquías o a las dictaduras, es la división de poderes. Y la división de poderes puede frenar el ímpetu bélico de una burocracia, de un presidente. Hay quienes más bien dieron una explicación cultural. Ujú. Bueno, las democracias, al ser comunidades multiétnicas, multiculturales, están acostumbradas más a la tolerancia y a la resolución pacífica de los conflictos. Y normalmente se atribuye la autoría intelectual de esta teoría de la paz a Immanuel Kant, uno de los grandes Ujú. filósofos alemanes del siglo XVIII. Yo en este libro tengo una propuesta distinta y rastreo que el origen de esta teoría de la paz democrática en realidad está 50 años antes con la publicación de la gran obra de madurez de Montesquieu titulada Del espíritu de las leyes, y que comparativamente con Kant es una teoría mucho más pragmática, que no tiene una carga moral tan fuerte como la filosofía de Kant. Kant, por ejemplo, se le atribuye el acuñar el concepto de dignidad, que es central para la teoría contemporánea de los derechos humanos. Montesquieu da un paso atrás, porque lo que se pregunta es, si yo estoy lidiando con un dictador o con un genocida, probablemente si le hablo de los derechos humanos eso no va a bastar para disuadirlo. Tengo que hablarles en coordenadas más pragmáticas y más ¿Tiene utilitarias. una carga filosófica importante? Este es un libro que yo redacté pensando en que el lector pudiera aproximarse al tema sin tener que leer previamente a Montesquieu, ¿no? Entonces, en ese sentido está bastante masticado, aunque por supuesto la lectura paralela recomendada sería Del espíritu de las leyes de Montesquieu. Y fundamentalmente la teoría de la paz de Montesquieu tiene algunos pilares. La primera y la más importante es que en efecto la república, y notes el matiz, la república, no las democracias en específico, son las formas más pacíficas de gobierno, por una serie de explicaciones. Uno es la división de poderes, Ujú. otro es esta vida institucional robusta que no solemos encontrar, por ejemplo, en monarquías o en gobiernos dictatoriales, y otro gran escenario, otro gran pilar de su teoría de la paz que es muy relevante a la luz del conflicto que estamos viendo ahorita en Ucrania, es su teoría en torno al comercio. Montesquieu dice, el comercio tiene un potencial civilizatorio, porque si tú y yo tenemos tensiones, queremos declararnos la guerra, pero tú me vendes todo el petróleo o todo el gas, Ujú. probablemente sea una mala idea que nos peleemos, porque la interdependencia que se genera disuade la guerra, incluso aunque tú no creas en los derechos humanos, o aunque no creas en la dignidad de la persona. Es un argumento estrictamente pragmático que genera interdependencia, y además, añade Montesquieu, el comercio acostumbra, incluso al dictador más salvaje, a vivir conforme a instituciones. Si a lo mejor yo soy un dictador, llega alguien a venderme armas y por hacerme el chistoso asesino a estos Sí. comerciantes, nadie más me va a vender armas. Pero si yo quiero tener ese suministro de bienes y de servicios, tengo que ser amable con los vendedores. Te tengo que invitar un tecito, Mm. tenemos que tener una relación cordial y que al menos a ti en particular se respeten tus contratos, no se incaute tu mercancía. Y dice Montesquieu, el comercio puede convertir incluso a los regímenes más sanguinarios en gobiernos republicanos. Entonces, pues este es más o menos el espíritu del libro. Ya me están llegando algunas Ya, respuestas en Twitter. ándale.
Ahorita vamos a ver ¿Habemos ganador por ahí? Me parece que todavía no. Todavía no. Repito la pregunta, Sí. estamos regalando un ejemplar de Montesquieu y la construcción de la paz internacional. Y el primero que me conteste a mi Twitter, @arbitrus1805, la siguiente pregunta. Esto hay que aclarar, es específicamente para quienes nos escuchan de Ciudad de México, para recogerlo aquí Claro, sí. en las instalaciones del porque Heraldo Radio. Nos escuchan en todos lares, hasta Así Estados es. Unidos. Entonces... Aquí sí, ahorita solamente estamos limitados para Ciudad de México. La pregunta es la siguiente: ¿quién era el presidente de México cuando empezó la guerra con los Estados Unidos en 1846? 1846. Ok. Oye, ¿qué te inspiró a escribir el libro, Esta fue mi investigación de mi tesis de licenciatura. Y un poco el espíritu era... A ver, en el ámbito de los estudios de seguridad nacional, el espectro de amenazas se ha ampliado. En el siglo XX solíamos pensar solo en la guerra y la paz, que tiene mucho que ver con la época de la Guerra Fría, y en el siglo XXI esa agenda se amplió para incluir temas de seguridad sanitaria, de seguridad económica, porque hay muchos fenómenos como la pobreza, como las pandemias, que a lo mejor no operan desde una lógica militar de uso de la fuerza, pero que sí que ponen en peligro la vida de las personas. Yo hace algunos años y sobre todo hace muchos kilos fui militar y precisamente me tocó ver el otro lado de las carencias, del sufrimiento que experimentan nuestros policías, nuestros militares al pelear la guerra contra el narcotráfico, que es un poco paradójico, porque yo entré de alguna manera al ejército con un entusiasmo por el conflicto, por formar parte de la guerra contra el narcotráfico. ¿Hace cuánto fue eso? Hace como 20 kilos, estamos hablando de hace 7 años. 7 años. Y más bien salgo con un afán de buscar la paz, pero no por la ruta tradicional, no a lo mejor por el sufrimiento que suele haber de parte de los civiles, sino más bien por el sufrimiento que vi en mis compañeros, en las renuncias familiares, en los sacrificios, incluso de la propia conciencia. Creo que una de las grandes tragedias de esta guerra es que en nombre de hacer cumplir la ley, muchas veces se ha roto, con órdenes de cometer ejecuciones extrajudiciales, con órdenes de cometer tortura, y un poco lo que trato de argumentar en este libro es que la seguridad no está contrapuesta con la libertad. Las labores de seguridad que se hacen pisoteando la libertad no son labores de seguridad, son violencia. Y en ese sentido se ha erosionado mucho la credibilidad, la legitimidad del Estado mexicano, y por eso trato de armonizar ambas metas en este texto. Oye, pues muchas felicidades, Víctor. La verdad es que qué padre que estés haciendo todo esto. Entonces, tú nos dices el ganador al rato, nos los mandas y yo aquí lo voy a decir a través de estos micrófonos para que pasen aquí por su libro a partir del día lunes. Perfecto, ¿No? Manuel, ¿Te parece muchísimas bien? gracias. Oye, gracias. Tus redes sociales.